Hola, muy buenas. Bueno, este capítulo está dedicado fundamentalmente, ¿no es cierto?, a lo que se ha denominado liderazgo centrado en el aprendizaje, ¿ya? Una de las críticas del liderazgo instruccional es que está muy posicionado sobre el liderazgo en la enseñanza y en el director particularmente, ¿ya? Ese es su origen. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ubicarnos en algo que es cada vez más, yo diría, urgente, que cómo, ¿no es cierto?, el liderazgo afecta el aprendizaje y entendiendo el aprendizaje tanto organizacional como el aprendizaje estudiantil, como el aprendizaje también docente, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, en el sentido amplio del aprendizaje. El propósito de esta sesión, ¿no es cierto?, asincrónica es fundamentalmente, ¿ya?, profundizar en las características del frecuentemente enfoque denominado liderazgo centrado en el aprendizaje, ¿ya? Y con ¿no es cierto?, con el propósito, el objetivo, de visualizar prácticas asociadas a sus dimensiones que favorezcan la elaboración de ideas para el desarrollo profesional docente. Aquí, ¿no es cierto?, refiero a un investigador que para nosotros, o por lo menos los que investigamos el liderazgo, ha sido un maestro, que es Aurelio Villa, que, ¿no es cierto?, desarrolla en una presentación las características de este modelo. Él le llama para la innovación, pero en general, ¿no es cierto?, es deudor del liderazgo escolar transformacional de Kenneth Blaywood, ¿ya? Y lo ubica, ¿no es cierto?, como práctica de liderazgo efectivo la siguiente, en estos ámbitos de acción, en los propósitos, en las personas, en la estructura y la cultura. No solamente se queda, ¿no es cierto?, en el ámbito de las personas, por lo tanto aborda, yo diría, cuatro grandes simplificaciones de lo que es la organización escolar en general, ¿ya? En cuanto a propósito, él subdivide, ¿no es cierto?, en dos, yo diría, en dos ejes. Por un lado, en cómo desarrollamos una visión compartida, que es quizá una de las cuestiones que también frecuentemente sale en la literatura, ¿ya? Que no sea mi visión como director, que no sea mi visión como jefe UTP, que no sea mi visión como inspector o como, ¿no es cierto?, encargado de la convivencia o profesor jefe, sino cómo, ¿no es cierto?, construimos una visión compartida en que nos estamos efectivamente representados e interpretados. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo somos capaces de establecer consenso y prioridades sobre el objetivo que conlleva, ¿no es cierto?, esa visión. A nivel de persona, implica, ¿no es cierto?, y esto es muy, insisto, está muy bien con el capítulo anterior, dado que tiene que ver con, yo diría, o sea, darle relevo, ¿no es cierto?, en general, destacar, mejor dicho, ¿ya?, las personas y cómo nos relacionamos con estas. Sobre todo, ¿no es cierto?, en la idea de prestar apoyo, la actitud de apoyo individual y colectivo, la actitud de apoyo a los estudiantes, la estimulación a problematizar, a no, ¿no es cierto?, a estar siempre con, muy cómodo, zonas de confort o status quo. Y por otro, algo que es muy importante, porque podemos tener todo eso, ¿no es cierto?, pero si nosotros no somos un modelo o no buscamos, ¿no es cierto?, yo diría con la práctica, con nuestra práctica, ilustrar o aproximarnos a estos, ¿no es cierto?, estas dimensiones, nuestro liderazgo prácticamente será nulo, ¿ya? Al buen modelo de ejercicio profesional o la trayectoria que está detrás, ¿ya? Sin duda, ¿no es cierto?, son cuestiones fundamentales para incluir, ¿ya? Ahí aparecen, ¿no es cierto?, cada una de las, yo diría, de estas cuatro cuatro ámbitos, ¿ya? Y yo me quiero quedar aquí porque creo que esto falta mucho, o por lo menos mi percepción, mi impresión es que en general, ¿no es cierto?, la función directiva necesita o sea, necesita que haya modelaje, necesita que haya ejemplo, necesita gente que se implique no solo en el discurso, sino en la práctica y en el terreno, ¿ya? Eso sin duda, ¿no es cierto? Primero, se genera una empatía frente al docente, se genera, ¿no es cierto?, una forma que somos colegas y compañeros en este desafío de enseñar bien y que los estudiantes aprendan muy bien y profundamente, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, hay una serie, yo diría, hay un listado de acciones que dan cuenta de aquello, ¿ya? Por otro lado, a nivel de estructura, ¿no es cierto? Bueno, en general, la idea de liderazgo implica también ceder poder, ¿ya? Después vamos a ver otros modelos que es más explícito,
pero en general, ¿no es cierto?, autonomía, compartir con el personal académico, administrativo, ¿no es cierto?, conjugar en la gestión académica, planificar procesos colegiadamente, ¿ya? Coordina, concede autonomía, reorganiza, bueno, hay muchas cosas, ¿ya? Respecto también del aspecto cultural, en donde, ¿no es cierto?, se dan todas estas situaciones, ¿ya? Eh, este modelo enfatiza, ¿no es cierto?, la idea de cumplir y mantener altos estándares de calidad, ¿ya? Analiza las dificultades y propone soluciones de forma compartida, ¿ya? Establece relaciones fluidas con el entorno social, cultural, económico, ¿ya? Bueno, en general, ¿no es cierto?, se fortalece al clarificar la visión académica, ¿ya? Compartir con el personal normas de excelencia, en general, ¿no es cierto?, una cultura, yo diría, del buen desempeño. También, ¿no es cierto?, otra forma de verlo, al menos por este autor, tiene que ver con cómo apoyamos el trabajo en colaboración, creando proyectos. No basta decir que es importante la colaboración, eso se queda, insisto, en un nivel discursivo, buenas intenciones, ¿no es cierto? Por decirlo así, frase, yo diría, hecha. La colaboración, ¿no es cierto? Hay que planificarla, hay que crear dispositivos de colaboración, hay que evaluarlo, hay que reevaluarlo, etcétera. Eso, ¿ya? Por lo tanto, eso sin duda, ¿no es cierto? Hace que efectivamente estemos colaborando. Lo demás, insisto, se queda en una retórica que puede ser muy inspiracional, pero en la práctica, ¿no es cierto?, no se lleva a efecto. ¿Ya? Este otro esquema que también se ha usado, ¿no es cierto?, para identificar este liderazgo centrado en el aprendizaje, especialmente a nivel escolar. ¿Ya? Entonces, como categoría, establecer direcciones, ¿ya? Es rediseñar la organización, gestionar la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Y ahí aparecen las prácticas, ¿no es cierto?, que estarían más situadas respecto a estas categorías, ¿ya? Y sus definiciones. Misión, ¿no es cierto?, objetivos, construir una cultura colaborativa, estructurar una organización que facilite el trabajo, crear una relación productiva con la familia y la comunidad, conectar a la escuela con su entorno, dotación de personas, proveer apoyo técnico, ¿no es cierto?, monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes, evitar distracciones en general. Bueno, hay una serie yo diría, de definiciones muy ricas y que sin duda van dando un cuadro, ¿no es cierto?, mucho más holístico de lo que significa en la práctica el liderazgo centrado en el aprendizaje. ¿Qué dimensiones e indicadores, ¿no es cierto?, sitúan el liderazgo centrado en el aprendizaje o también el liderazgo efectivo, le han llamado algunos, para elaborar estrategias? Bueno, sin duda, revisando el material, revisando, ¿no es cierto?, las distintas diapositivas, ustedes pueden encontrar algunas claves o al menos, ¿no es cierto?, algunas pistas de cómo se podría llevar adelante, ¿ya? A partir de este interesante modelo, dado que tiene en el centro el aprendizaje, ¿no es cierto?, estrategia precisamente para aumentar y darle sustento a aprendizaje de real calidad, ¿ya? También ahí, ¿no es cierto?, les agrego otro recurso auditivo, ¿ya?, de nuestros compañeros en términos de este capítulo dedicado, ¿no es cierto?, a una investigación que se llama metaanálisis, que son estudios de estudios sobre determinados conceptos, en este caso acerca del liderazgo efectivo. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo y espero, ¿no es cierto?, puedan ustedes ir profundizando y leyendo y escuchando y ojalá reiterando, ¿no es cierto?, las diapositivas que les permitan apropiarse, yo diría, de lo que es el liderazgo centrado en el aprendizaje. Nos vemos en el próximo capítulo.